Bueno, entonces, como es importante leer la palabra de Dios, hoy día vamos a ver las cartas de Juan. Y ya nos faltan solamente dos libros más, Judas y Apocalipsis, y terminamos. Pero ahorita vamos a ver las cartas de Juancito. ¿Qué otro libro escribió Juan? ¿Quién se acuerda? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de Juan, el discípulo amado? ¿Qué otro libro escribió él? A ver, los que estuvieron al principio de las clases. Primera de Cuando Juan, empezamos. segunda de Juan, tercera de Juan. Sí, escribió 3 cartas, pero además de escribir cartas, él escribió otro tipo de libro. ¿Se acuerdan? Del Nuevo Testamento. Poema. ¿Escribió poemas? No. ¿Habrá escrito alabanzas? No. Habíamos dicho que Juan había escrito en total 5 libros en el Nuevo Testamento. Uno que está adelantito, después están, y lleva su mismo nombre encima. ¿Cómo se llama ese libro que lleva el nombre de Juan, pero que no es una carta? ¿Se acuerdan? Mateo. Mateo, dice Axel. No, Juan. chicos. Juan. Ajá, Juan. Él escribió el Evangelio de Juan, donde nos cuenta la historia de Jesús, pero se le escribió a su amigo, ¿sí? Ahora, en estas cartas, él escribe 3 cartas y las dirige. Algunas de ellas van hacia la iglesia y otras van hacia ciertas personas. Ahora vamos a ver en qué consiste, ¿ok? A ver, en primera de Juan, Juan va a resaltar 2 palabras y las va a repetir un montón. Va a repetir la comunión y el amor, sobre todo la palabra amor. En eso se resume la primera carta de Juan, en la palabra amor. Y ustedes cuando piensan en el amor seguramente piensan en su mamá, en su papá, no sé, en un esposo, en una esposa, y a eso nos referimos cuando decimos amor, ¿no? En la familia. Bueno, Juan le recuerda a la iglesia que ellos deben de amarse unos a otros porque ese era el principal mandamiento de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, ámense unos a otros como yo los he amado? Bueno, Juan le recuerda esto a la iglesia y les dice, el que no tiene amor, no tiene a Dios, no ha conocido a Dios. En esto conoceremos que somos los discípulos de Cristo, en que nos amemos unos a otros, en que guardemos estas palabras. Y es así como Juan marca una diferencia. Chicos, si ustedes quieren saber quién sí es cristiano y quién no es cristiano, quién ama a Dios y quién no ama a Dios, muy facilito. Ustedes miren bien cómo se comporta esa persona. Si esa persona sirve a otros, si esa persona ama a las demás personas, si esa persona está obedeciendo la palabra de Dios, entonces esa persona es cristiana. Pero el que dice que ama a Dios, pero se comporta de una manera completamente diferente, no sirve a sus hermanos, habla mal de sus hermanos, no sé, pues, se enoja. Bueno, todos nosotros nos hemos enojado, hemos peleado en algún momento, pero digo, hay una diferencia muy grande entre las personas que aman a Dios y los que no aman a Dios y dicen que aman a Dios. Los que aman a Dios se esfuerzan por cumplir la palabra de Dios y la cumple. Poquito a poquito va creciendo el fruto del Espíritu en ellos. Pero los que no aman a Dios, no le vas a ver ni de lejos un poquito de paciencia, un poquito de amor, no lo vas a ver. Va a ser impaciente, no va a tener amor, no va a servir a otros, no va a predicar la palabra del Señor, no va a orar por sus enemigos, entonces no tiene el amor de Dios. Y eso, así es como se resume la primera carta de Juan. Que si nos amamos, ese Axel y ese Adrián tan que juega, que si nos amamos, si yo los amo a ustedes y si ustedes me aman a mí, nos vamos a servir unos a otros. Así que cuando yo necesite ayuda, los voy a llamar y les voy a decir, vengan, por favor, ayudarme. Ya, muy bien. Vamos a seguir. Mire, una de las cosas que dice en la primera carta de Juan es, si decimos que tenemos comunión con Dios, o sea, con Él, y andamos en tinieblas, andamos pecando todos los días y nos gusta pecar, entonces no practicamos la verdad, estamos mintiendo. Pero si andamos en luz, sin esconder nada, sin tener miedo a que tu mamá o tu papá te encuentren algo, ¿ok? Si andamos en luz, como está en luz, como Él está en la luz, o sea, Jesús, tenemos comunión unos con otros. Tú y yo nos entendemos, estamos en la misma sintonía.
servimos al mismo Dios, creemos y tenemos la misma fe, ¿de acuerdo? Si no andamos escondiendo cositas ahí, que nadie se entere, que mi papá, mi mamá no sepan lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando. No, no, no. Los que no están, los que andan en tinieblas escondiendo cosas, no están andando en la luz, ¿ok? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado a aquellas personas que estamos andando en la luz. Jesús Adrián, quítate la bolsa de la cabeza, te puedes ahogar, papito. Gracias. Ok. Vamos a seguir. En primera de Juan 3, del 7 al 9, dice, hijitos. Uy, esta es una palabra que el apóstol Juan va a usar bastante. Les va a decir, hijitos, chocotetos, bomatos. Así como a veces su mamá les dice así, Juan también los quería mucho y les decía, hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es hijo del diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del pecado, del diablo. Todo aquel que nace de Dios, el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Dios, no practica el pecado, no vive todos los días pecando y no le gusta el pecado, sino que se aparta del pecado. Y esa es una diferencia muy grande. Los hijos de Dios, a ti y a mí, no nos gusta pecar. Caemos en pecado, nos enojamos, nos peleamos, pero no nos gusta hacer eso. Y cuando nos peleamos, nos sentimos mal. Cuando ustedes pecan o desobedecen a su papá, a su mamá, o gritan y le dicen, no, ¿sí? Cuando contestan así, después dicen, ay, ¿qué dije? ¿Qué hice? Ay, así se sienten, ¿verdad? Así nos sentimos los hijos de Dios cuando pecamos. Y vamos y le pedimos perdón al Señor, perdón a nuestro papá, a nuestra mamá. Pero los que no son hijos de Dios, ellos pecan todos los días pecan y pecan y pecan y vuelven a pecar, así como, y pecan y vuelven a pecar, y les gusta pecar, no se cansan de pecar y no piden perdón por sus pecados a Dios. Pero ustedes que son hijos de Dios, se apartan del pecado. Eso es lo que nos está diciendo en el libro de Primera de Juan, la primera carta de Juan nos está diciendo eso. Muy bien. En segunda de Juan, la segunda cartita, habla con dos palabras que resaltan ahí. La palabra verdad y la palabra caminar, la palabra permanecer en Cristo. Ustedes han visto a muchas personas que se van de la iglesia, ¿verdad? Estaban con nosotros cuando nos bautizamos y después desaparecieron, ya no están en la iglesia. Se van, se desaparecen porque no permanecen en Dios. Pero también van a ver a muchas personas que vuelven a la iglesia y van a ver a muchas personas que permanecen en la iglesia, que están ahí, ahí y ahí. Se equivocan, se caen como todo ser humano, pero siguen buscando a Dios, siguen pidiéndole perdón a Dios y siguen creciendo en la fe, siguen aprendiendo sobre Dios. Esas personas que permanecen son hijos de Dios. Si ustedes siguen en este camino de la fe hasta el final, eso quiere decir que tú eres un hijo de Dios, porque el que no es hijo de Dios se cansa y dice, esto no es para mí. A mí me gusta pecar, a mí me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta mentir, me gusta robar, no me gusta ir a la iglesia. Entonces se va de las cosas de Dios. Pero el que es hijo de Dios dice, a mí no me gusta hacer eso. Yo quiero hacer lo bueno y permanece y se santifica y lee la Biblia y ora para seguir avanzando en la fe. Esa es la diferencia. Y en segunda de Juan dice, permanezcan en Cristo, en la verdad de Cristo, porque también vienen muchos hombres hablando mal, como lo hemos visto en otras cartas de Pablo también. Y en segunda de Juan 1:9 dice así, esta carta solamente tiene un capítulo también, igual que la tercera de Juan, tiene uno chiquitito, así que queda de tarea por su casa para que lo lean porque es bien cortito, ¿ok? Dice así, cualquiera que se extravía, que se pierde, y no persevera en la doctrina, en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la enseñanza de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. Ese es el Hijo de Dios, el que permanece, el que sigue santificándose. Y ahora vamos a ver la tercera carta de Juan. Yo dije, ¿qué les voy a enseñar a los niños la tercera carta de Juan si solamente tiene un capítulo, 15 versículos tiene? Chiquitísimo el libro. Y bueno, sí hay una enseñanza. Vamos a ver a 3 personajes en esta carta.
vamos a ver a un hombre que se llamaba Gallo, como el Kikiriki, pero no con doble D, con una Y. Se llamaba Gallo. Y también vamos a ver a un hombre llamado Diótrefes. Y vamos a ver a otro más. Estas personas se comportaban de manera diferente. Y en la tercera carta de Juan, Juan les escribe a estos tres personajes. Primero los saluda y luego se despide al final. Pero vamos a ver qué cosa tiene Juan para escribir una carta que tiene que estar en la Biblia sobre estos hombres. Primero, Gallo daba testimonio del amor de Dios en él con su servicio a sus hermanos y los encaminaba en el servicio a Dios. Gallo daba un buen testimonio del amor de Dios en él. Él lo manifestaba sirviendo a sus hermanos en la iglesia y Juan le dice, Gallo, muy bien, sigue así, sigue dando ese testimonio, sigue encaminándolos en el camino de Cristo a tus hermanos. Muy bien, Gallo, lo felicitó. Pero había una persona llamada Diótrefes que no lo felicitó, más bien lo expuso y le dijo a todos que Diótrefes no estaba haciendo las cosas bien. Le dijo, a Diótrefes le gusta tener el primer lugar en todo. Ustedes conocen a esas personas, yo conozco muchas personas, que quieren ser los primeritos, quieren ganarse los puntos, quieren ser los mejores, pero acuérdense de algo. Jesús dijo aquí cuando estaba en la tierra y sus discípulos también estaban peleándose por ser los primeros, Señor, yo quiero sentarme a tu costadito cuando estés en tu reino, ahí en tu trono, a tu costadito quiero estar, le decían. Los dos hermanos estaban diciendo eso. Y los demás discípulos, no, porque ustedes, yo también quiero sentarme a su costado. Y Jesús dijo, para que tú seas el primero en el cielo, primero tienes que servir a tus hermanos, así como yo te he servido, tú también tienes que servir. Esa es la diferencia. El mundo cree que los que están hablando, así como Diótrefes, que le gustaba hablar y hablar y hablar, bueno, en el mundo creen que las personas que hablan y hablan y hablan son los primeros, los más importantes. Pero para Cristo, las personas más importantes en la iglesia, en sus hijos, en su iglesia, en su novia, en su comunidad, en lo que nosotros somos, en el cuerpo de Cristo, para Él lo más importante, lo principal, son aquellas personas que sirven en lo más mínimo, en lo más chiquitito. Aquellas que sirven son lo más importante para Jesús, porque dicen, ese es mi hijo, bravo, a ese sí le aplaude el Señor. Y aquí Juan está diciéndole a Diótrefes, le dice, le gusta ser el primero para parloteando, para hablando mal en contra de sus hermanos. ¿Será Diótrefes hijo de Dios y está hablando mal de sus hermanos, está expulsando gente de la iglesia? Obvio que no, es un falso maestro. Entonces Juan le dice, ¿qué pasa contigo? Y le exhorta y le corrige esas cosas. Y luego vemos a un tercer personaje, Demetrio. Y a este personaje le dice, amado, no imites lo malo. Y así como le dijo a él, yo les digo a ustedes, chicos, no imiten lo malo, sino lo bueno. No sé si tu papá o tu mamá alguna vez te han dicho eso, pero mi papá cada rato me lo decía cuando estaba chiquita y cuando sigo grande me lo sigue diciendo. Copia lo bueno, no copies lo malo. Siempre me lo ha dicho. Así que lo mismo le dice Juan acá a Demetrio. Copia lo bueno, no copies lo malo. Y aquí Demetrio tiene dos ejemplos. Tiene el ejemplo de Gallo, que da buen testimonio, que ama a sus hermanos y sirve. Y tiene el ejemplo de Demetrio, que habla, pero que habla mal de sus hermanos y que no sirve, sino que le gusta ser el primero, no le gusta servir a los demás, sino que los demás lo escuchen a él. Le gusta estar adelante. Entonces, acá Demetrio tiene dos ejemplos. Tiene el ejemplo de Gallo y tiene el ejemplo de Diótrefes. ¿A quién tiene que seguir Demetrio? Tiene que seguir el ejemplo de Gallo, no tiene que seguir el ejemplo de la otra persona. Y luego le dice, todos dan buen testimonio de ti, Demetrio. Tus hechos hablan bien de tu fe, le dice. Hasta yo mismo he comprobado de que cuando has estado conmigo te has comportado como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Entonces, en eso consisten las tres cartas de Juan. En la primera, Juan nos recalca que las personas que andan en pecado son hijas del diablo y las personas que andan en justicia obedeciendo la palabra son hijas de Dios. Así de simple y sencillo. Y luego en la segunda carta nos recalca que los que permanecen y caminan en la verdad de Cristo y en sus enseñanzas
están en Dios, permanecen en Dios. Pero los que no, no son hijos de Dios. Y por último, nos habla del testimonio que nosotros damos. A estos tres personajes ya vimos, a Gallo, a Diétrefes y a Demetrio. Y les dice que copien lo bueno y que no copien lo malo. Den un buen testimonio, chicos. Si ustedes aman a Dios, lo van a demostrar en la manera en cómo se comportan. Si es que sirven a los otros, si es que aman a los otros. Sírvanse unos a otros, ámense unos a otros. Y así lo voy a repetir muchas veces. Ámense, amen a su papá, amen a su mamá, amen a sus hermanitos, porque cada cosa que nosotros hacemos, el Señor las está viendo. ¿De acuerdo? Y si ustedes aman a Dios, van a ser felices haciendo todo lo que ustedes hagan, porque es para el Señor. Vamos a orar para poder terminar. Cierran sus ojitos allí donde están. Amado Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros. Ayúdanos a servir a nuestros hermanos, a servir a nuestros padres, Señor. Ayúdanos a crecer en tu amor, a crecer en tu paciencia, Señor, a poder practicar tu palabra, para que así como Juan dice, aquellos que practican tu palabra y que permanecen en ti son hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, a practicar y obedecer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a servir a nuestros hermanos y ayúdanos a permanecer en ti, Señor. No permitas que nos apartemos y que el diablo nos engañe, Señor, sino guárdanos, Padre, en tu camino. En el nombre de Jesús, amén.